José Enrique Finol, licenciado en Letras, Universidad del Zulia, Venezuela. Doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. Con postdoctorado en Semiótica y Antropología, Universidad de Indiana, Estados Unidos. Autor y coautor de varios libros de semiótica, comunicación y cultura. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica 2009-2017. Ha recibido 7 premios de periodismo y de investigación. Y en el 2009, la Universidad de Zulia le otorgó un doctorado honoris causa. Actualmente es investigador 1 del proyecto Prometeo y trabaja en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Finol con nosotros. Adelante. Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. No imaginan la emoción que tengo de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad de Guayaquil. Quiero comenzar por agradecer en primer lugar a la Secretaría Nacional de Comunicación la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes, con tanta gente joven. La verdad que estamos emocionados todos los conferencistas de compartir con tanta gente joven. Quiero agradecer también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de este país por haberme acogido y haberme permitido trabajar con un conjunto de jóvenes en Quito, donde estaré un año. Y quiero agradecer también al proyecto Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que aceptó mi propuesta como becario Prometeo para trabajar aquí durante un año. Esta charla que quiero proponerles, la verdad que yo estoy un poco asustado con esta charla, más que ustedes, porque en primer lugar creo que me quedó un poco larga y en segundo lugar creo que hay un poco de contenido que pudieran parecer como demasiado académicos. Por eso voy a tratar de hacer un esfuerzo por lograr que esos conceptos que pudieran parecer, sobre todo para los estudiantes, como conceptos un poco complicados, puedan ser mucho más digeribles, y por eso trataré en la medida de lo posible de poner algunos ejemplos, ¿no? En todo caso, se trata de una charla en cierto modo sencilla, pero en otro modo complicada. Sencilla porque en realidad se trata de correlacionar dos conceptos fundamentales. Esa correlación no siempre es fácil de hacer, así que voy a pedir la colaboración de ustedes para que ustedes llenen los espacios vacíos en este esfuerzo que estoy tratando de hacer. Sé que quedarán muchas preguntas, pero en realidad quizás el papel fundamental de un maestro, de un profesor, no es tanto dar respuestas como suscitar preguntas, y espero que la curiosidad de ustedes conduzca a muchas preguntas, que bien sea que las hagan al final o que en todo caso busquen resolverlas en los libros o con sus propios profesores. No me detengo más. En realidad, como les dije, se trata de relacionar dos conceptos, pero el marco general es esta cita que les quiero poner aquí de Feuerbach. Se trata de dos conceptos que creo que nos ayudarán a comprender grandes marcos en los cuales se produce nuestro ejercicio como periodistas, como comunicadores sociales. Se trata pues de grandes marcos, pero trataré en la medida de lo posible de llevarlo a algo más concreto. Quisiera comenzar por simplemente como marco de referencia leerles esta cita del gran filósofo alemán Feuerbach, quien decía: y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia a la original, la representación a la realidad y la apariencia al ser. Como les dije, pues en esta charla vamos a tratar de correlacionar dos grandes conceptos. El concepto de sociedad del espectáculo y el otro concepto es el de violencia simbólica, para lo cual nos vamos a basar en estos dos autores franceses, Guy Debord y Pierre Bourdieu, un autor que todos conocemos en las escuelas de comunicación social. ¿Cómo definimos la sociedad del espectáculo?
Y esa es una definición muy original, a pesar de que fue hecha en 1967. Dice, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por la imagen. Recuerden esta definición, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, el espectáculo es una relación social entre personas, es una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Esta definición me parece reveladora y me parece extraordinario que en 1967 Debord aborda esta problemática que me parece de una actualidad extraordinaria. Y él agrega, no debe entenderse el espectáculo como el engaño de un mundo visual, producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Se trata más bien de una Weltanschauung, ese es el término alemán para designar visión del mundo. Se trata más bien de una visión del mundo que se ha hecho efectiva, que se ha traducido en términos materiales. Es una visión del mundo objetivada. Miren qué maravillosa definición del espectáculo, qué novedosa. Estamos acostumbrados a pensar que el espectáculo es un problema de show, de imagen, pero él define al espectáculo de otra manera. Lo define como una relación social mediatizada por imágenes. Y luego él agrega, considerado según sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana y por tanto social como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre al espectáculo como la negación visible de la vida, como una negación de la vida que se ha hecho visible. Es la profundidad de este concepto, creo que me parece que es extraordinaria, además me parece que haber sido hecha en el 67 evidencia que Debord tenía una capacidad analítica y creativa extraordinaria. Como dice, una visión adelantada a su tiempo, aquí me apuntan, ¿no? Es una visión adelantada a su tiempo y es una visión que nos ayudará a comprender los fenómenos comunicacionales hoy día para entender mejor nuestra práctica como periodistas o como futuros periodistas. Creo que esta visión nos ayudará a entenderla mejor. Ops, ¿qué pasó aquí? Hice algo que no he debido hacer, tal vez. Hice algo que no he debido hacer. Muy bien. En cierto modo, pues la sociedad del espectáculo es el efecto y la causa de una cultura del espectáculo. En realidad son ambas, la sociedad del espectáculo y la cultura del espectáculo, las que generan ese particular tipo de relación social, que es el espectáculo. No perdamos de vista eso, el espectáculo como relación social. Así pues, en ese esquema, sociedad del espectáculo y cultura del espectáculo interactúan casi como una misma cosa para construir esa relación social. Ahora bien, una de las características, y ahora trato de desarrollar un poco ese concepto para bajar un poco a ejemplos, una de las características de esa sociedad y de esa cultura del espectáculo es el exceso de representación. Es lo que yo llamo el exceso de representación, que luego voy a llamar hipervisibilidad. El exceso de representación que se deriva de lo que en otra parte yo he llamado el acoso a la realidad. Gracias a la universalización de las cámaras, todos tenemos, o casi todos, tenemos cámaras hoy día todo el tiempo. Gracias a la universalización de las cámaras asistimos en cierto modo a un acoso a la realidad. La cámara nos permite acosar la realidad, perseguirla, no dejar que se nos escape. Y a esa realidad le cuesta cada vez más escapar de ese acoso. Y es justamente pues esa universalización, proliferación, multiplicación, casi ad infinitum de la imagen y de las relaciones que creo que podemos hablar de un exceso de representación. Claro, esa es una metáfora al hablar de un exceso de representación.
y vamos a hablar de una hipervisibilidad. Un ejemplo de ese exceso de representación, yo les dije que iba a hablar de cosas serias, de cosas aparentemente menos serias, como el selfie. ¿Recuerdan en la inauguración ayer de este maravilloso evento, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, nos mostró 2 selfies? Uno que se tomó aquí el domingo, con este escenario vacío, y otro que se tomó delante de nosotros con este maravilloso escenario lleno, de manera que el señor secretario de Comunicación nos brindó la oportunidad de recordar la maravilla del selfie. A mí me parece que este fenómeno del selfie, del cual me enteré hace apenas 2 o 3 años, confieso mi ignorancia en esa materia, tuve que preguntarle a mis hijos qué significaba eso del selfie. Creo que ese fenómeno del selfie, que parece a lo mejor poco serio, es para mí extraordinariamente revelador de eso que llamamos la sociedad del espectáculo. Todos sabemos lo que es el selfie, una autofotografía que hoy inunda las redes sociales y acaba de dar incluso origen a una serie televisiva. Una investigación de este diccionario Oxford eligió el año pasado como principal palabra la palabra selfie, cuyo uso en el idioma inglés en 2013 aumentó 17,000%. El 28 de agosto, los Oxford Dictionaries incorporaron nuevas palabras a sus bases de datos y entre ellas se incluyeron selfie, una palabra que para el 12 de noviembre de 2013 tenía 8,160,000 resultados en Internet. Pero 6 meses después, en mayo del 2014, la palabra tenía 50,200,000 resultados, además de 53 millones de fotografías selfies que aparecían en la web de Instagram. De manera que se trata de un fenómeno masivo, no es un fenómeno cualquiera, no es un juego de jóvenes adolescentes tomando, y algunos no adolescentes, como el señor secretario de Comunicación tomándose selfies ayer aquí delante de nosotros. Se trata también de un fenómeno de adultos. Ustedes todos reconocen a estas personas, el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra y la primera ministra de Dinamarca, tomándose un selfie en el funeral de Nelson Mandela. Mira que el selfie ha inundado también un escenario tan serio como el funeral de un gran líder extraordinario como fue Nelson Mandela. El selfie que se tomó, a ver dónde puedo leer mejor porque aquí me cuesta un poco leer. El selfie de Ellen DeGeneres y otros artistas tomados durante la entrega de los Oscars, ¿lo recuerdan? Fue visto por 37 millones de personas en todo el mundo, según información de Twitter. Este último selfie es muy particular, pues realizó como ningún otro lo había hecho un circuito perfecto, que evidenció e hizo palpable las nuevas realidades del mundo digital. Permitió que los millones de personas en todo el mundo que observaban en TV la entrega de los premios Oscar viesen en la pantalla la toma de la fotografía y luego en cuestión de segundos la tenían individualizada en sus propios teléfonos inteligentes. Esta magia tecnológica abolió casi por completo el tiempo y el espacio. Y podemos especular que seguramente fue en ese momento cuando muchos espectadores tomaron conciencia de lo que las tecnologías han cambiado nuestro mundo. Esa nueva práctica fotográfica, el selfie, donde el individuo es simultáneamente sujeto y objeto de su propio espectáculo, es también la mejor expresión de lo que yo en 2008 llamaba el neonarcisismo, que es el desarrollo de un creciente y elaborado neonarcisismo que encuentra su espacio en el propio cuerpo. Un neonarcisismo fundado en la propia contemplación del cuerpo por un lado y por el otro en su exhibición y cotejo con los medios, con los modelos socialmente impuestos
que se fundamentan en lo que Moss llamó una imitación prestigiosa. De manera que hemos pasado del concepto de sociedad del espectáculo al ejemplo del selfie y ahora al concepto del neonarcisismo. Entonces no ando así por las nubes, sino que estoy hablando de realidades concretas. Ahora bien, ¿cómo podemos definir qué es lo espectacular? ¿Cómo definimos desde el punto de vista semiótico? Ustedes saben que esa es mi especialidad, la semiótica, lo espectacular. Hay una cierta semiótica que define lo espectacular como la realización teatral, en el rito o en el show. Y ahí la característica dominante es lo que podríamos denominar, ahí dice contemplación, pero debería decir exhibición. Está un poco invertido, ahí me equivoqué en esa lámina, les pido disculpas. Si partimos de la definición de sociedad del espectáculo de Debord que hemos visto, a la contemplación que se expresa en el voyeurismo, en esa pulsión por ver, también habría que añadir la exhibición que aprovecha la pulsión escópica de la que hablaba Freud, y ambas se convertirían en dos fuerzas complementarias. Esas dos fuerzas complementarias, contemplación, exhibición, contemplación, voyeurismo y pulsión escópica, es lo que en realidad construye una relación social, una relación del individuo con el otro, que es lo que hacemos en cierta forma a través del selfie. Porque lo que caracteriza al selfie es esa autofotografía. Nos tomamos 40, 50, 100 fotografías con el teléfono celular frente a un espejo. Después de esas 100 fotografías escogemos la mejor y la colocamos en las redes como nuestra propia representación. Hacemos nuestro pequeño show de nosotros mismos para presentarlo como una forma de relacionarnos con los otros. Es decir, es la sociedad del espectáculo encarnada en nosotros mismos en ese escenario. Pero ahora vamos a hablar del otro concepto que les anuncié, el concepto de violencia simbólica. ¿Qué dicen Bourdieu y Pasron sobre la violencia simbólica? Dicen, la violencia simbólica es todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas. La violencia simbólica es el poder de imponer significaciones e imponerlas como legítimas, como las únicas significaciones posibles. De manera que de las múltiples formas de violencia, la violencia simbólica es probablemente la más sutil, la que llega hasta nosotros sin percibirla, la que pasa debajo del umbral de nuestra conciencia. La violencia simbólica es la que internalizamos y a veces inscribimos en nuestro ADN sin darnos cuenta, porque creemos que esa forma de violencia es natural, normal, y la practicamos en nuestra vida cotidiana como si fuese absolutamente normal. Es quizás esa la forma de violencia más difícil de distinguir. El concepto de violencia simbólica es un concepto que incluso ya se ha incorporado en algunas leyes. Por ejemplo, se incorporó en la Ley de Protección Integral a la Mujer en Argentina, donde la violencia simbólica se define así: es aquella violencia que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Les voy a contar más adelante una anécdota que me ocurrió aquí en Guayaquil, donde eso que dice la ley argentina se expresa de una manera tan clara, tan brutal y sin embargo tan inocente. Es una anécdota que me ocurrió hace 3 semanas en la Universidad de Guayaquil, en una jornada que el Cordicón organizó allá. Les cuento en unas 60 diapositivas más adelante.
No se asusten, no son tantas. Bourdieu, digamos, establece, sin él quererlo, la relación entre violencia simbólica y sociedad del espectáculo. Dice, los periodistas, habría que decir el campo periodístico, deben su importancia en el mundo social a que ostentan el monopolio de hecho de los medios de producción y difusión a gran escala de la información, mediante los cuales regulan el acceso de los ciudadanos de a pie, así como de los demás productores culturales, a lo que a veces se llama el espacio público, es decir, a la difusión a gran escala. A pesar de ocupar una posición inferior, dominada en los campos de producción cultural, ejercen una forma realmente insólita de dominación. Son dueños de los medios de expresarse públicamente, de existir públicamente, de ser famoso, de alcanzar la notoriedad pública. Claro, esta cita en realidad no quiere hablar de los periodistas, sino de los dueños de los medios que a menudo imponen a los periodistas una determinada y particular visión del mundo. Sigamos. Mejor explicado aún esa relación entre sociedad del espectáculo y violencia simbólica. La simple información, el hecho de informar de manera periodística, implica siempre una construcción de la realidad. No es la única forma de construcción de la realidad, pero ciertamente el discurso periodístico, el discurso de los medios, al informar hacen una construcción social de la realidad, capaz de provocar la movilización o la desmovilización social. Por lo cual la televisión, él habla de la televisión, pero en realidad esto podemos aplicarlo a todos los medios. La televisión, que pretende ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un instrumento que la crea. Los medios crean una visión de la realidad, lo que podría conllevar a que el mundo social puede estar descrito o prescrito por lo que se informa en los medios. De manera que ese es un poder extraordinario de los medios. Es también a menor escala el poder que tiene el maestro en el aula de clase, que crea también una visión de la realidad. Los medios tienen la ventaja de que su salón de clase es mucho mayor y de que el número de sus alumnos es casi infinito. De manera que los medios no reflejan la realidad, crean una particular visión de la realidad. Y nosotros los periodistas, más que nunca hoy, debemos tener conciencia de estos procesos semióticos que conducen a la creación de una cierta visión de la realidad. Miren esa construcción social de la realidad. Estas dos fotografías son de un periódico en Venezuela, en mi país, donde este periódico circula. Se trata de un periódico que pertenece a una franquicia internacional basada en México, y ese tipo de periódico circula en México, en Panamá y en Venezuela, desgraciadamente. Es este tipo de construcción social de la violencia, pero sobre todo esta construcción social del desprecio por el cuerpo, del desprecio por la persona, del desprecio del ser humano. Es esta presentación de esas formas de realidad que implican una visión del mundo espectacular. Es aquí, en este tipo de imágenes, entre otras, ya les mostré el ejemplo del selfie, es este tipo de imagen, entre otras, las que nos presentan esa oprobiosa forma de relación social en la que el cuerpo y el ser humano pierden toda dignidad. Imagínense ustedes a los hijos de estas personas viendo estas fotografías en las que los cuerpos aparecen como si fueran objetos utilizados con una función mercantil de vender un periódico como este. Si proyectamos la definición y caracterización del espectáculo sobre el fenómeno de la violencia, que es el tercer componente de mi charla, en sus distintas formas, creo que podríamos decir que hoy también la violencia se realiza, se materializa y se consume como un espectáculo.
y a partir de allí se realiza y se consume como una forma de relación social. Entonces, ese concepto que podía aparecerles en las nubes, el concepto de espectáculo como relación social, no es un concepto etéreo en las nubes, es un concepto que se expresa en diversas formas, una de ellas, este tipo de discurso de la violencia. La violencia pues se ha hecho hoy más que nunca antes imagen, y en la imagen se ha hecho espectáculo, y desde el espectáculo se ha convertido en una relación social. La violencia real se representa a través de una maquinaria mediática que tiene como eje central de funcionamiento convertir, en este caso, la muerte en espectáculo, la mayor forma de violencia, la muerte, para promover pulsiones, no pulsaciones, pulsiones secretas de deseo mórbido en la audiencia. Gerard Imbert, un teórico que estuvo, por cierto, en Ecuador recientemente, invitado por el Cordicom, agrega otro aspecto interesante en la definición de lo espectacular. Él dice, la lógica de lo espectacular produce efectos de realidad, ya me refería a eso antes, que pueden llegar incluso a insensibilizar ante la violencia real. Y el día que nuestras sociedades, nuestras familias, nuestros colegas se insensibilicen ante la violencia, ese día la sociedad pierde, retrocede enormemente. No me detengo ahí. Bueno, esto ya lo habíamos señalado, ¿verdad? Contemplación, relación social, exhibición. Ya no solo se pasa de la realidad al simulacro, como diría Baudrillard, sino que lo espectacular recrea y materializa, como dijimos antes, una visión de la realidad. Y esa visión de la violencia y de la realidad se naturaliza. Este es el peligro fundamental al que quería llegar. El discurso actual sobre sucesos en los medios tiene como estrategia comunicativa la naturalización de la violencia y se pliega a la lógica de la industria del entretenimiento mediático. Es decir, la violencia en los medios utiliza las mismas estrategias de la industria mediática. Voy un poquito más rapidito porque ya me avisaron que tengo muy poco tiempo. Bueno, en la comparación con la situación de los medios en décadas anteriores, hoy día la sociedad del espectáculo se alimenta de nuevas tecnologías que facilitan y promueven esa visión. Y en esa visión, esos medios nos han permitido lograr una hipervisibilidad de la violencia y en particular han permitido lograr que la violencia simbólica pase por nuestros niveles de conciencia sin darnos cuenta de ella. Este era el último punto de la charla, las nuevas formas del discurso de la violencia. Se las leo rapidito. En la evolución de los contenidos de los medios hemos pasado de la práctica de la violencia física real a la violencia ficcional, tradicional, la de los cómics, las novelas, las series, las películas, a la violencia neorreal, que es la realidad conectada a o en los medios. Los medios hoy ya no transmiten tanto la violencia ficcional de las series de televisión, las películas, sino también que los medios han logrado conectarse a la realidad y en esa realidad en particular a los fenómenos de violencia. Luego hemos subido a la violencia neoficcional gracias a esa ficción tecnológica que crean los efectos especiales y los mundos virtuales. Y finalmente esa violencia ficcional y esa violencia neorreal nos ha llevado a esas matanzas reales que ocurren en el mundo y de la cual jamás creímos que ocurrirían, como han sido esas matanzas en Columbine, en Red Lake, en Blackburn, en Noruega, en Sandy Hook, en tantas que hemos visto, en los que la violencia regresa de la ficción y de la neoficción a la realidad. Se trata pues de nuevas formas de la cultura de la violencia,
de la violencia realizada, representada, hiperrepresentada y otra vez realizada en el mundo real. Formas donde la frontera entre lo que tradicionalmente conocíamos como realidad, separada de la ficción, fronteras que se nos han tornado borrosas e indefinibles. Ya hoy no sabemos dónde empieza una y termina la otra, lo que se nos obliga a reconocer microuniversos expandidos, cada uno con características propias. Entonces ese tránsito entre ficción, neoficción, realidad e hiperrealidad parece a menudo ser uno solo. Bueno, en esta sociedad del espectáculo donde predomina la violencia simbólica, se nos impone la imagen sobre la cosa, vuelvo a la cita inicial, la copia sobre el original, la representación sobre la realidad y finalmente la apariencia sobre el ser. No me detengo aquí, voy un poco más rápido. Quiero ya acercarme al final con una cita de Martín Barbero. En cuanto a la violencia como concepto que va más allá, mucho más allá de los sucesos, los secuestros y asesinatos, más allá de su excesiva representación mediática, yo creo que hay que rescatar la aguda visión de Martín Barbero. Esta cita quiero que la vean con cuidado, porque resume en buena parte de lo que decimos sobre esta temática de violencia, sociedad del espectáculo, violencia simbólica. Martín Barbero decía ya en 1978, se trata de ir sacando a flote esa otra violencia, ese control que se ejerce desde el discurso mismo de la prensa, léase de los medios, de la dominación que nos trabaja desde el discurso de la libertad. Fíjense esta contradicción aparente, la dominación que nos trabaja desde el discurso de la libertad. Se trata pues de ir sacando a flote esa violencia simbólica que desde el discurso de la libertad nos domina. Se trata de desarrollar estrategias de reflexión, de análisis, estrategias semióticas para que podamos descubrir estos mecanismos en los que la dominación se disfraza también, hace el simulacro de la libertad. Habría que despertar un poco las guerrillas semiológicas de la que nos habló Umberto Eco hace tantos años. La batalla por la supervivencia del hombre como ser responsable en la era de la comunicación no se gana, decía Eco, en el lugar de donde parte la comunicación, sino en el lugar donde llega. La guerrilla semiológica es esa capacidad de reinterpretar esos discursos que pretenden dominarnos desde la quimera de la libertad. Termino con la anécdota que les había prometido, ¿no? Esa es una anécdota que me pasó en Guayaquil, la cuento rapidito, porque María Fernanda me está mirando con malos ojos desde allá, porque ya no me quedan minutos. Pero les cuento esta anécdota. El Cordicón organizó unas jornadas extraordinarias en la Universidad de Guayaquil. El primer día, una colega y yo dimos una serie de conferencias allí en la Universidad de Guayaquil, en el auditorio, y al día siguiente, esta colega y yo llegamos temprano, antes de que empezara el evento, y nos sentamos así un ladito en el auditorio, y un profesor de la Universidad de Guayaquil, que había participado el día anterior, se acerca a nosotros. Yo estoy sentado aquí, y esta colega, que es una socióloga extraordinaria, de muy alto nivel, que también había dado conferencia el día anterior, está sentada aquí a mi lado, y este profesor llega por este lado y me saluda a mí y me dice: buenos días, maestro. Y luego se acerca a ella y le dice: hola, guapa. Fíjense cómo esta discriminación se desliza en la mente de este profesor como algo natural. Para él era algo natural calificarme a mí: buenos días, maestro,
Pero ella, que es tan maestra como yo, o más, es hola guapa. Ese proceso de minusvalía de la mujer frente al hombre está tan internalizado en nuestro ADN que aquel profesor lo dijo con la mayor inocencia, con la mayor naturalidad, sin percibir la violencia, la discriminación que ejercía sobre esta persona. Entonces, es el tipo de violencia, de discriminación, el que se desliza a través de nuestro pensamiento sin darnos cuenta. Ya voy a terminar, María Fernanda. Les cuento que cuando venía en el avión pensaba sobre lo difícil ayer que es hoy la labor del periodista y sobre los enormes retos que ello supone, en particular en los procesos de transformaciones tecnológicas, sociales, políticas, que vive el mundo y vive también el Ecuador. Pero también pensaba en lo afortunados que somos en poder vivir esos procesos de cambios, en participar en ellos y en no ser solo espectadores. Siempre les digo a los alumnos, no seamos solo espectadores, vamos a involucrarnos en estos cambios, así sea para hacer críticas, porque la crítica es parte de la construcción de una nueva sociedad. Como estudioso de los procesos de comunicación y significación que hoy vivimos, quiero invitarlos a no perder de vista lo que yo llamo lo semio-humano, es decir, la cualidad y la capacidad de semiotizar al mundo, de darle no solo significado al mundo interior y exterior, sino sobre todo de darle sentido al mundo. Es en la condición semihumana, en la posibilidad de construir e interpretar los sentidos del mundo, en lo que finalmente ejercemos nuestra más profunda libertad. Muchas gracias, son un público magnífico.